en pacientes sin infarto o ACV previo, pues que es un estudio que está bastante en boga ahora mismo. Yo soy Yasser Arana, como ya digo, la doctora Vanessa, y pues soy residente de tercer año de medicina interna. Entonces, para empezar, vamos a centrarnos pues como en dar un contexto, recordar que contamos pues con, sobre todo las guías europeas, con su versión en el 2019. Esta es la versión en español hecha por los españoles, y pues fue recientemente actualizada en este Update, eh, como ya vamos a ver. Entonces, ellos lo que nos proponen, y que se viene hablando ya hace rato, pero va a ser bien importante puntualizarlo por unas cosas que ya vamos a hablar, es categorizar al paciente según el riesgo cardiovascular que tenga mi paciente en determinadas categorías. Entonces, podemos tener muy alto riesgo cardiovascular, alto riesgo moderado y bajo riesgo cardiovascular. Entonces, aquellos pacientes de alto riesgo cardiovascular son aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular aterosclerótica documentada tanto por clínica como por imagen, y que incluya pues todo el espectro de la enfermedad coronaria, los síndromes coronarios crónicos, que hayan tenido revascularización coronaria independiente de la indicación, que hayan tenido tanto ACV como stroke y enfermedad arterial periférica. Dependiendo de cada uno de los lechos es que se va a determinar cómo se van a llamar. Y esto es lo que vamos a denominar alto riesgo, muy alto riesgo. Porque esto va a ser muy importante, porque vamos a ver que la población en la que se hizo el estudio va a ir más apuntando hacia este tipo de población y ni siquiera hacia la que ellos denominan alto riesgo. También tenemos dentro de muy alto riesgo, entonces la diabetes con compromiso de órgano diana, que tiene más de 20 años, dependiendo pues del tipo de diabetes, pero si es tipo uno pues más de 20 años. La enfermedad renal crónica con una tasa menor de 30, un score de más del 20% a 10 años, que estas son pues las actualizaciones de los scores de riesgo cardiovascular. Recordamos que estas no están validadas en nuestro medio. eh, y pues hipercolesterolemia familiar con enfermedad aterosclerótica sin ningún otro factor de riesgo, ya es suficiente para estar en alto riesgo, en muy alto riesgo. En alto riesgo, entonces vamos a tener las personas que tienen solo uno de los factores, pero los tienen pues, en un grado que les proporciona un alto riesgo. Entonces serían aquellos pacientes que tienen un LDL mayor de 190, o aquellos que tienen la presión, pues la hipertensión arterial en grado 3, o aquellos que tienen colesterol total mayor de 310. Aquellos pacientes solo con la hipercolesterolemia familiar sin evidencia de otro factor de riesgo, la diabetes sin un compromiso orgánico y mayor a 10 años, la caída moderada de la tasa de filtración glomerular en enfermedad renal crónica entre 30 y 59, y ya el score con más de 10 pero menos de 20, con un riesgo a 10 años. Y ya en moderado van a entrar los pacientes jóvenes con una diabetes pues de un debut temprano, pero que no tienen más de los 10 años de duración. Y los de bajo riesgo, pues van a ser aquellos pacientes que por el score tienen calculado menos del 2% a 10 años. Entonces, entendiendo esto, ellos, sobre todo en esta actualización, nos van a hacer mucho énfasis en lo que es una correcta estratificación de los pacientes, en esa modificación del riesgo, en un reconocimiento temprano de los nuevos factores de riesgo cardiovascular, que son pues importantes y que van a pesar de una u otra manera. Entonces, dentro de las características que pueden hacer eh, que ese riesgo se modifique a 10 años, pues será la historia de enfermedad cardiovascular temprana entendida en los hombres menores de 55 años y en las mujeres menos de 60, una etnia de alto riesgo pues como son los del sur de Asia, incluso pues, los latinos, eh, lo que llamaban antes personalidad tipo 1, que son aquellos estresores
que van a hacer que tenga más alto riesgo cardiovascular, el aislamiento social, la obesidad, la inactividad o el sedentarismo, eh, una enfermedad autoinmune crónica, los trastornos psiquiátricos, la historia de menopausia prematura, la preeclampsia o haber tenido algún otro trastorno hipertensivo asociado al embarazo, eh, convivir con la infección con el virus de VIH, y la apnea obstructiva del sueño. Y dentro de los marcadores que ellos reconocen es una PCR de alta sensibilidad aumentada con un punto de corte mayor de 2 y una lipoproteína A minúscula mayor de 50. Y dependiendo de entonces de este riesgo cardiovascular, un momento, ya. Entonces, dependiendo de este riesgo cardiovascular, es que vamos a clasificar los pacientes entonces, según como habíamos visto, en bajo, moderado, alto y muy alto, y ellos hacen la diferenciación en si es muy alto de prevención primaria y si es muy alto de prevención secundaria. Y cuando ellos nos están hablando acá de prevención primaria, son pacientes que, sobre todo el diabético, que ya tiene mucho tiempo, pero que todavía no ha desarrollado esa evidencia pues de evento cardiovascular. Y dependiendo del LDL, es que vamos a modificar ese riesgo. Entonces vemos que en los de bajo riesgo, como hemos visto, no tenemos muy claro cuál sería el LDL para considerar a estos pacientes sanos. Hay quienes hablan de 116, 113, pero en realidad no hacen como mucha claridad al respecto. Pero vemos como estos pacientes tienen un riesgo menor y bastaría con una modificación en los estilos de vida, sin decir que sea una modificación pues sencilla, sería como consejería y empezamos acá. En los amarillos es ya usted considere medicamentos si estos pacientes no logran controlarse. Mientras que vemos que todo el paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular pues establecida debería tener tanto modificación en los estilos de vida como medicación independiente pues de su LDL y las metas van a variar como ya vamos a ver. Entonces, dependiendo pues del riesgo, es que yo voy a establecer la meta que voy a tener con el paciente. Entonces, si mi paciente es de bajo riesgo, la meta a la que lo debo llevar es menor de 116, es lo que establecen ellos. Si mi paciente es de riesgo moderado, menor a 100, si mi paciente es de muy alto riesgo, pues de alto riesgo, vamos a usar menores de 70, y si es de muy alto riesgo, menor de 55 y riesgo extremo son aquellos pacientes que se reinfartaron ya, pese a estar pues con el manejo óptimo o aquellos que tienen enfermedad polivascular, es decir, enfermedad, pues algún lecho comprometido más del 50% con una estenosis residual de más del 50% y otro lecho secundario. Y en estos pacientes vamos a manejar 40. Entonces, vamos viendo cuáles son los pacientes de un riesgo extremo, cuáles son los pacientes de muy alto riesgo y cuáles serían más o menos las metas y con eso vamos a ir entonces un poco esto. En cuanto a las opciones farmacológicas que tenemos, pues vamos a tener eh, un arsenal terapéutico un poco limitado, pero sus combinaciones van a permitir pues tener unas reducciones de LDL bastante importante. Entonces tenemos la estatina en sus diferentes intensidades, el ezetimibe, el ácido bempedoico, y sus combinaciones. Y aquí vamos viendo cómo la estatina de alta intensidad con el ezetimibe tiene unas reducciones de más de pues, aproximadamente del 60%. Y vemos cómo acá aparecen los inhibidores de la PCSK9 con una reducción solo de ellos del 60%, y cuando se les van agregando, pues pueden llegar hasta el 70-75%, y acá cuando se le agrega estatina hasta del 80%, con ácido bempedoico pudiera ser casi del 90%. Y acá vemos cuáles son las recomendaciones de esta guía en cuanto al tratamiento. Y es que vemos que acá lo que nos dicen, ¿tiene indicación de tratamiento farmacológico? Sí, entonces debería usted empezar con una estatina y definir la intensidad que usted necesita. Y
mirar si su paciente ha alcanzado ese LDL que usted ya tenía. Si lo alcanzó, entonces usted debería seguirle haciendo seguimiento. Si no, agréguele ezetimibe. Y si no ha alcanzado, entonces aquí ya empezamos a entrar en el terreno que nos atañe. Y uno es, sin duda, añádale PCSK en los pacientes que tienen muy alto riesgo como prevención secundaria. Y acá como prevención primaria, dicen que tienen que ser pacientes de muy alto riesgo y que tengan otro factor de riesgo, pero deberían tener hipercolesterolemia familiar para tenerlo muy, o sea, con una indicación muy clara. Sin embargo, ya ellos van a decir, considere, es decir, bajándole el nivel de evidencia para los pacientes que no tienen hipercolesterolemia familiar, solo de muy alto riesgo, sin una evidencia hasta el momento. Y es que acá ellos nos hacen la salvedad de por qué es este bajón en la evidencia, y es que lo que nos hacen hincapié es que tenemos dos estudios, obviamente cada molécula con sus respectivos fase 2 fase 3 entonces serían más estudios, pero hay dos grandes estudios RCT, fase 3 que es el Fourier y el Odyssey. Ellos dos, uno con evolocumab y el otro con alirocumab, están diseñados para en el contexto de prevención secundaria, por lo cual es difícil extrapolar esos hacia la prevención, pues como primaria, entre comillas. Eh, y además nos van a decir ellos que en realidad se ha mostrado que los inhibidores de la PCSK son muy eficaces para reducir el LDL, y que esta reducción en el LDL, a sabiendas de que hay otros mecanismos, ellos reducen un poco más la lipoproteína minúscula, mejoran el HDL, pero este es el mecanismo principal, reducen los eventos cardiovasculares. Sin embargo, ellos dicen que no es costo efectivo eh, en los pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, y que ese riesgo habría que sopesarlo en los pacientes que no tienen hipercolesterolemia familiar y que no se han infartado, y dicen y reconocen las limitaciones de su uso en los países de bajos recursos. Entonces, ya entendiendo este manejo de las dislipidemias y dónde estamos parados respecto al manejo, pues entonces la molécula que vamos a ver hoy es el evolocumab, el mecanismo de acción del evolocumab. Pues lo primero es un inhibidor de la PCSK, entonces lo primero que habría que hacer es entender eh, qué hace la PCSK. 9. Entonces, ella lo que hace es que es una molécula que se une al receptor de LDL. Entonces, cuando se une al receptor de LDL, uno aumenta su internalización en el hepatocito, pero además lo que hace es que lo marca para que, pues, por el lisosoma sea degradado, y además estimula en la membrana para que se dé un down regulation de estos receptores. Entonces, cuando usted bloquea este señalador, entonces vamos a ver acá, por ejemplo, cuando se inhibe, usted se une a esa proteína, y eso va a permitir que el receptor de LDL no sea marcado, no se internalice, no se destruya, y cuando se internalice sea reciclado. Eso va a hacer que tengamos más receptores expuestos de LDL a nivel del hepatocito, y que se internalice más el LDL pues para su producción, y con eso reducir el LDL circular. En cuanto a los antecedentes, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos estudios grandes, en realidad no tenemos más. Tenemos los que habíamos dicho, el Fourier y el Odyssey. El Fourier, que es de 27.564 pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y un LDL de más de 70, que fueron aleatorizados a 2 años, o de volocumab o de placebo, y el MACE mostró una reducción cerca del 15%, con un intervalo de confianza que fue estadísticamente significativo. Acá vemos los resultados del estudio de volocumab, vemos cómo las curvas se separan eh, después del año, que esto va a ser muy importante, que es igual que las estatinas, que el beneficio empieza a verse después del año de tratamiento, y vemos como después del año de tratamiento no hay un solapamiento de los bigotes, pues de la gráfica. Y acá en el de alirocumab, entonces vamos a ver lo mismo,
cómo hay una reducción aproximada del 15% con respecto al placebo y cómo se separan las curvas pues sin tocarse. Y acá va a ser muy importante porque siempre lo comparan contra el placebo, pero la mayoría de estos pacientes ya están con estatinas. Entonces es un escenario en el cual lo que se dice es que estos pacientes son adicionales, pues son pacientes a los que habría que optimizarles, adicionándoles esto, más que buscar que sea una primera línea, y para considerarlo primera línea, pues habría que individualizar mucho el paciente. Pero acá vamos a mirar qué dice la Escuela de, de Salud Pública de Tennessee. Ellos nos establecen que hay tres niveles de prevención, y esto va a ser bien importante porque este estudio lo hemos visto bastante, pues, con una difusión bastante importante, y se está promocionando como un estudio de prevención primaria. Sin embargo, ya vamos a ver que cuando estamos hablando de prevención primaria, siendo estrictos, estamos hablando de pues, de que aún, pues, de que son intervenciones antes de que haya evidencia de enfermedad o evidencia de la lesión, pues, que va a llevar a eso. Porque lo que estamos buscando es impactar los factores de riesgo. No, cosa diferente cuando ya tenemos la prevención secundaria, que es cuando ya hay enfermedad, pero esta aún no ha sido sintomática. Entonces, realmente vamos a ver que el estudio probablemente se centre más en una prevención secundaria más que en una prevención primaria, pero en una prevención secundaria un poco más temprana, porque ahora a lo que le estamos apuntando, o en realidad la pues la indicación de estos medicamentos sería solo cuando los pacientes ya han presentado un evento cardiovascular. Entonces, ahora sí, para presentar el artículo del día de hoy, este es el Vesalius CB, que es el estudio pues que traemos para el día de hoy. Es evolocumab en pacientes en pacientes sin antecedente de infarto o stroke. Estos son los autores. Es ya bastante conocido, pues, y hemos hablado bastante de ellos acá. Ellos hacen parte nuevamente de todo este combo del TIMI. Incluso Nicolás Marson ya lo habíamos visto en el anterior estudio que habíamos hablado. Ellos simplemente, la farmacéutica, pues lo contratan, y ellos están encargados pues de hacer los estudios y todo. Pues, la fecha de publicación fue el 8 de noviembre del 2025, y son Marson y Erin Bowl. En cuanto a la pregunta de investigación, entonces es en hombres de entre los 50 y los 80, y mujeres entre los 55 y los 80 años con una dislipidemia. Ya la vamos a particularizar bien cómo era, y una enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida con criterios de alto riesgo, pero sin haber tenido IAM o stroke previo. Pues la intervención sería el evolocumab 140 miligramos cada 14 días hasta por 4 años, y el comparador era un placebo idéntico durante la misma cantidad de tiempo, para unos desenlaces que vamos a ver que va a ser MACE, los principales, pues MACE 3 puntos y MACE 4 puntos, teniendo en cuenta pues que el MACE 3 puntos era muerte por enfermedad coronaria, stroke o IAM. Y el 4 puntos le sumaban la necesidad de, pues, o la isquemia arterial que requiriera revascularización. El propósito es de superioridad con una actitud explicativa. Fue desarrollado en 774 centros de 33 países participantes, incluyendo Brasil y Argentina, aunque, como vamos a ver, pues en realidad reclutaron muy pocos pacientes de estos dos países. La fecha de reclutamiento fue del 2019 al 2021, y es un ensayo clínico de grupos paralelos. En cuanto a los métodos, pues es un ensayo clínico aleatorizado, fase 3 doble ciego, controlado con placebo. Ya como dijimos, el diseño y patrocinio fue por el grupo pues del TIMI, que desarrolla múltiples estudios, como ya hemos visto, y el Amgen, que es quien tiene pues la molécula de evolocumab. Los datos fueron recogidos por Amgen, y lo que hizo el TIMI fue simplemente analizar los desenlaces.
Durante el desarrollo del estudio se realizaron análisis interinos de eficacia y seguridad del paciente, pero fueron analizados por un comité independiente para evitar que se rompiera el sesgo. Y en cuanto al objetivo, pues ellos querían era evaluar el efecto del evolocumab al compararse con placebo en el riesgo de muerte por enfermedad coronaria, IAM no fatal o stroke, tanto fatal o no fatal, y el otro coprimario que vamos a tener es el de isquemia arterial que requiere revascularización. Entonces los criterios de inclusión los tenemos acá. Quiero hacer mucho énfasis en ellos porque en realidad vamos a ver que los pacientes que ingresaron al estudio eran pacientes bastante enfermos, ¿cierto? Y por eso es que hago hincapié en que este estudio es un estudio que se centra, que da una información muy valiosa, pero más hacia la prevención secundaria y lo que va a es a permitir más que el uso o avalar el uso en los pacientes que todavía no han presentado el evento cardiovascular, pero pacientes que ya estaban bastante enfermos de por sí. Entonces, son hombres de 50-80 y mujeres de 55-80. Tenían que tener un perfil lipídico de alto riesgo, entendido como un LDL calculado mayor de 90, un colesterol no HDL mayor de 120 y una ApoB mayor de 80. Además, debían estar en capacidad de brindar su consentimiento informado. Y debían tener alguna de estas enfermedades y alguna de estas condiciones de alto riesgo. Entonces, ¿qué enfermedades incluyeron entonces? Enfermedad coronaria significativa, hablando de que entendían enfermedad coronaria significativa como pacientes que les hubieran hecho una PCI de 2 vasos o más, pacientes que hubieran necesitado PCI o bypass con lesión residual de más del 50%, que hayan quedado con vasos no revascularizados o que se les haya pues, hecho un bypass de enfermedad coronaria multivaso en los 5 años antes de la tamización. Esto quiere decir que eran pacientes que incluso ya se les había abierto el pecho, eran pacientes que ya habían necesitado stent, pero que la indicación no había sido IAM, pero en realidad estamos viendo que ya estamos frente al espectro de un síndrome coronario crónico bastante importante. La otra era enfermedad coronaria significativa sin revascularización previa, con una estenosis de más del 70% de una arteria, o más de 50 en dos o más territorios, o que ya tuvieran tronco del 50. Es decir, tenemos pacientes con tronco del 50 que sabemos que son pacientes que están lejos de ser prevención primaria. Y un score de calcio, que este es del que más se han pegado para promocionarlo como un estudio de prevención primaria, y era pacientes con score de calcio de más de 100 sin una revascularización previa. Sin embargo, vamos a ver que los pacientes, es una tabla que está en el suplemento, eh, que los pacientes que ingresaron con este tipo de enfermedad fueron menos del 5% de los pacientes y la mayoría estaban en los dos primeros grupos. La enfermedad cerebrovascular aterosclerótica significativa con una NAIT, con una estenosis carotidia más del 50%, una enfermedad carotidia sea interna o externa de más del 70% o más del 50% en dos o más tramos, y la enfermedad carotidia que ya haya sido revascularizada. Nuevamente, son pacientes pues que en realidad ya venían pues, con una enfermedad aterosclerótica establecida. Y en enfermedad arterial periférica significativa, tenían que tener una estenosis de más del 50% en una de las arterias de la extremidad o haber tenido intervención previa en la aorta abdominal por enfermedad aterosclerótica o un índice tobillo-brazo de menos de 0,85. Y la diabetes de alto riesgo va a ser o la diabetes que ya presentaba una complicación microvascular, eh, entendida como una microalbuminuria de más de 30 miligramos gramo o una tasa de filtración de menos de 60, que sea persistente y que no mejorara tras el retiro de Noxas, el uso crónico de insulina y la duración de más de 10 años. Esos son como los criterios. Es importante decir que acá cuando dicen diagnóstico de algunas de las siguientes es al menos una, pero los pacientes podían cumplir todas las que cumplieran. En realidad no es como que se le diera valor a la primera que apareciera. En realidad vamos a ver que los pacientes hay varios de ellos. Y los criterios de inclusión en cuanto a una condición que sumara a ese paciente por alto riesgo. Recordar que estos pacientes ya serían alto riesgo, pero sobre todo apuntándole a este paciente diabético que todavía no
ha presentado pues su enfermedad o a estos pacientes que tienen índice tobillo-brazo eh, caído, pues había que sumarles alguna condición, pero en realidad todas tenían que tener una condición que convirtieran esa enfermedad aterosclerótica en alto riesgo, pero siendo que ya son de alto riesgo, en realidad lo que los convierte en muy alto riesgo. Y entonces sería enfermedad polivascular, como ya dijimos, enfermedad polivascular es paciente que ya tiene un lecho definido como lo definimos previamente y tiene un segundo lecho con una estenosis de más del 50%, diferente al lecho que tiene establecido, es decir, un coronario con un compromiso carotidio de más del 50% y así pues en las múltiples complicaciones. Ellos decían que cualquier diabetes, es decir, no la diabetes que cumple definición de alto riesgo, sino simplemente el diagnóstico de diabetes o síndrome metabólico más un compromiso aterosclerótico establecido, como hablamos ya, una estenosis residual de más del 50% más una diabetes de alto riesgo, como ya la definimos, un LDL mayor de 130, no HDL mayor de 160 o una ApoB mayor de 120. Una lipoproteína minúscula mayor de 50, hipercolesterolemia familiar, antecedente de enfermedad, pues de antecedente familiar de enfermedad aterosclerótica prematura en la familia, como ya lo habíamos definido, y vamos viendo que todos estos factores de riesgo son esos factores de riesgo que la guía incluyó como aquellos modificadores de probabilidad, pero que vemos que ya estos pacientes se están convirtiendo en muy alto riesgo. Una PCR de alta sensibilidad mayor de 3, un tabaquismo activo mayor de 65 años, la menopausia prematura, una tasa de filtración entre 15 y 45 y un score de calcio de más de 300 en pacientes sin revascularización. En cuanto a los criterios de exclusión, pues eran casi siempre comorbilidades o algunas cosas que pudieran sesgar eh, esa asociación que pudieran encontrar. Entonces era prioritario y AM o ACV previo, pues porque era obviamente lo que iban a evaluar. CABG en los últimos 3 meses, la taquicardia ventricular no controlada sin CDI, la hipertrigliceridemia mayor de 50, la malignidad excepto el piel no melanoma, mama, próstata y cervix in situ, la falla hepática aguda o la cirrosis Child C, el uso previo de cualquier otro inhibidor de la PCSK, encontrarse recibiendo otro medicamento de investigación en los últimos 30 días, el flóter o la fibrilación auricular que no se encontraron anticoagulados para no tener un confusor, pues si el desenlace era ACV, FEBI menor del 30% o una clase funcional 3-4, estar en plan de ser revascularizado, enfermedad renal crónica en terapia de soporte renal o estadio 5 con manejo médico, enfermedad clínicamente significativa cualquiera respiratoria gastrointestinal que el investigador pensara que ponía en riesgo la adherencia al protocolo, manejo previo con cualquiera de estas moléculas que ya hemos visto que son usadas para hipercolesterolemia familiar, sea porque inhiben la colesterol, pues la proteína de transferencia de colesterol y ésteres o cualquiera pues de incluso las aféresis de LDL en el último año, el uso previo de inclisiran o bococizumab, que son pues moléculas que ya sabemos que vienen que venían en desarrollo, el inclisiran pues que ya está en desarrollo, el bococizumab que se abandonó porque era una molécula muy inmunogénica y generaba muchos anticuerpos. Y otra será mujer en embarazo o con deseo de concepción, hipersensibilidad a los componentes, pacientes sin disponibilidad para cumplir todo el protocolo o miembro del comité o familiar de GIS. En cuanto a la aleatorización y los subgrupos, entonces la aleatorización se hizo a través de un sistema web centralizado uno a uno, evolucumab o placebo, y fue estratificada por nivel de LDL mayor de 160 o menor de 160 y la región geográfica. Y los subgrupos preespecificados eran edad, sexo, región geográfica, raza, enfermedad de ingreso al estudio, LDL basal, intensidad de la estatina y el uso previo de ese. Los desenlaces que ellos querían evaluar, los primarios es MACE 3 puntos y MACE 4 puntos. El MACE por 3 puntos, como ya dijimos, era enfermedad coronaria, pues muerte por enfermedad coronaria o infarto no fatal o ACV isquémico fatal o no fatal. Al 4 puntos le sumaban la isquemia arterial que requería revascularización y esos van a ser los coprimarios que ellos nos van a dar. Los secundarios eran evaluados de manera jerárquica, es decir, que tenían
que cumplir uno de los primeros, o sea, tenía que ser estadísticamente significativo uno de los primeros y de ahí se iban yendo hacia abajo en el orden que les estoy planteando, es decir, que necesitaban primero cumplir IAM, ACV isquémico o enfermedad arterial sin la muerte por enfermedad coronaria para poder pasar al siguiente. Y ya vamos a ver pues que en realidad ellos van a decir que van a considerar la mayoría de los desenlaces secundarios exploratorios porque la significancia estadística se perdió muy temprano. Entonces de todas maneras ellos los calcularon, pero pues se rompió ese principio de evaluación jerárquica. Entonces, acá vemos cómo ellos combinaron de todas las maneras posibles los MACE, ¿cierto? Entonces, que IAM-ACV, que mortalidad, bueno, y todas las maneras posibles de encontrar y pescar algún resultado, pues lo pusieron ellos acá y además analizaron cada componente individual, IAM, isquemia arterial, que requiere revascularización, muerte por enfermedad coronaria, muerte por enfermedad cardiovascular, muerte por cualquier causa y ACV isquémico. Ellos mismos dicen que desarrollan un subestudio de cambios en el perfil lipídico, entonces midieron parámetros solo para ver cómo les iba a estos pacientes con el evolocumab y los desenlaces de seguridad fueron pues efectos adversos graves. Acá, como les digo, entonces habría que cumplir alguno de los compuestos, tanto el compuesto, pues el MACE 3 puntos o el MACE 4 puntos, y apenas alguno de estos mostrara significancia estadística, iba y se establecía el siguiente. Si estos no cumplían con el principio, pues, o con lo que ellos determinaban que era el valor de alfa para considerarse que era importante estadísticamente significativo, entonces ellos iban a buscar una segunda P mucho menor y dependiendo de esa segunda P es que iban a evaluar o no los desenlaces secundarios acá para mayor claridad. Entonces acá usaban pues el primer alfa, ¿cierto? 0.0375. Si era significativo, de una, ellos iban a buscar los desenlaces secundarios ya con un alfa de 0.05. Pero si los desenlaces primarios no eran significativos, entonces lo que ellos iban a buscar era un valor de P eh, mucho menor. Y entonces, si usando este valor de P no era significativo, entonces no continuaban. Pero si sí era significativo, entonces ellos pues iban a buscar los desenlaces secundarios, pero esta vez entonces poniéndole una P ajustada. Es decir, que tenían que mostrar una significancia estadística, pues una P un alfa un poco menor para decir que era estadísticamente significativo a expensas de que era escogido a través de este valor. En cuanto al análisis estadístico, entonces la muestra calculada fue en base al desenlace MACE 3 puntos. La incidencia de desenlaces que ellos esperaban era 751 desenlaces para tener un poder del 90%, un alfa de 0, pues un alfa de 0.05 y de dos colas, una reducción esperada del 23% con un seguimiento a 4.5 años y unas pérdidas pues que ellos calcularon aproximadamente del 10%. El análisis iba hasta el tiempo hasta el primer desenlace, cualquiera de los primeros que presentara. La eficacia se hizo por intención a tratar modificado, es decir, todos los pacientes que hubieran recibido al menos una dosis del medicamento en el que fueron aleatorizados y el de seguridad sí se hizo pues por protocolo. En cuanto entonces a los resultados, entonces acá vamos a ver, fueron 2.257 pacientes aleatorizados a evolocumab, pues quedaron 6.129, nunca recibieron el evolocumab 4 pacientes y la descontinuación prematura fue casi en el 17%, 1.000 pacientes, 1.024 pacientes por efectos adversos o el paciente simplemente decidió retirar su consentimiento o ya por decisión del clínico solo fueron 21 y otros motivos 48, los principales fueron estos dos. Y muertes durante el seguimiento del 7%, que estos pacientes hubieran retirado el consentimiento después de esto, pues vamos a ver que pues algunos sí se les conoció el estado vital final, es decir, se les pudo evaluar el desenlace y a 63 no.
Pérdidas como tal en el seguimiento solo 19 y pues ya desconocidos dos eventos. Esto nos deja que para el análisis de eficacia se fueron tenidos en cuenta los 6.129 y para el análisis de seguridad los 6.125. Acá para el grupo placebo, pues más o menos los mismos números, lo mismo, la mayoría de pacientes se retiraron por efectos adversos, pero en este grupo se retiraron casi el 24%, el 24-25%. La mayoría se retiraron por efectos adversos o por solicitud del paciente. Y acá empezamos a ver entonces la tabla uno. La tabla uno nos va a decir que están balanceados los grupos. En realidad les quedaron muy bien balanceados y todo, como ya vamos a ver. Sin embargo, hay algunas particularidades en algunas características que quiero mostrar. Lo primero es que la mayoría de estos pacientes eran de raza blanca, el 93%, y sin decir que raza y etnia sea lo mismo, pero en cuanto a etnia hispánica, ellos decían que solo el 17% de esos pacientes hacían parte de esto. Incluso en la discusión lo reconocen como una limitación importante para extrapolar los resultados. Índice de masa corporal muy similar, peso muy similar. Nuevamente acá antes de región geográfica, pese a que eran muchísimos centros de Argentina y Brasil, pues en realidad no logran recolectar tantos pacientes, solo el 15% de estos pacientes fueron aportados por Centroamérica o Suramérica. Las comorbilidades de los pacientes tenían hipertensión, tenían diabetes o estaban con tabaquismo activo casi 30%. En cuanto a la enfermedad que los hacía entrar eh, en, en el estudio, pues vea, vamos a mirar que la mayoría de pacientes lo que tenían era una enfermedad eh, coronaria significativa con todo lo que ya habíamos dicho, es decir, podían ser pacientes que ya habían sido PAVA bypass, podían ser pacientes de PCI, etcétera. La mayoría de los pacientes cumplían esta característica. Y la otra característica que cumplían es que tuvieran una diabetes de alto riesgo. Cualquiera de esas dos eran pues, el motivo principal por el que entraron. Que hace que, pues, que enfermedad cerebrovascular importante, pues, solo el 10%, de enfermedad arterial periférica, 18%. En cuanto a las terapias con lípidos, vamos a ver que casi todos los pacientes, 90-92%, estaban recibiendo ya terapia hipolipemiante y la intensidad de la estatina que ellos estaban recibiendo era la mayoría, casi el 70% de alta intensidad. Entonces, nuevamente, ya son pacientes que traen su tratamiento para toda una enfermedad aterosclerótica muy establecida. Y estos son los valores del perfil lipídico. Vemos como tenían un LDL de 122 en ambos grupos, no HDL de 152 y 153, HDL de 47 en ambos grupos, el colesterol total de 101 y 102, y la ApoB, que era el otro factor que habían mirado, pues 102 y 100 sin diferencias pues clínicamente significativas. La tasa de filtración de ambos incluso era muy parecida. Acá está entonces más desglosado en el suplemento cuál era la enfermedad que estaban cumpliendo cada uno de los pacientes, ¿cierto? Esta tabla pues hay que tener cuidado con su presentación porque de pronto pudiera uno confundirse, ya vamos a mirar, y es que la mayoría de los pacientes entraron porque tenían ya aterosclerosis en algún lecho y la enfermedad coronaria significativa, pues vamos a ver que es una porción muy importante, siendo la mayoría de estos enfermedad coronaria ya revascularizada. Listo. Acá lo del score de calcio mayor del 60%, acá, como les digo, ellos dicen no, 95% y 94%. Sin embargo, cuando uno lee bien lo que justifica esta tabla, lo que nos están diciendo acá es cuántos score coronario hicieron y cuántos eran positivos, pero no quiere decir que el 95% de los pacientes, esto era el motivo por el que habían ingresado. De hecho, 400, vemos acá que más o menos este es 300 y este solo es un 5%, o sea que estos pacientes al ojo son menos del 10%. Eh, pero a los pacientes que se les pudo hacer, que fue menos
del 10%, por ahí un 6% calculo yo, al ojo, pues estos pacientes tenían score de calcio. Es decir, esta no es la indicación principal por la que entraron al estudio, y extrapolar esos resultados a estos pacientes es bastante problemático. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, ya habíamos dicho que era casi del 10%, cualquiera de estas indicaciones. La enfermedad arterial periférica, 17 y 18%. Vemos como pues, la caída del índice tobillo-brazo era eh, lo que hacía que entraran en su mayoría. Y la diabetes de alto riesgo era cumplida por casi el 50% de los pacientes, en su gran mayoría por tener una diabetes de más de 10 años. Sin embargo, vamos a ver que el uso de insulinas era muy importante y ya tenían enfermedad microvascular detectada. ¿Y cuál era el criterio que los convertía en alto riesgo para el estudio, pero como sabemos casi que los volvía un muy alto riesgo? Y era la edad mayor de 65 años, el perfil lipídico de muy alto riesgo, mayor de 130, mayor de 160, mayor de 120. eh, y ya aquí empezamos a ver que casi el 30% de los pacientes fumaban, el 10% tenían familiar de alto riesgo, pues historia familiar de alto riesgo, la hipercolesterolemia familiar, la menopausia precoz, etcétera. Y acá pues tenemos algunos otros medicamentos que pudieran modificar la asociación. Casi el 60% de los pacientes ya estaba con prevención con aspirina, ¿cierto? Con todas las implicaciones que tiene, que ya es enfermedad aterosclerótica conocida más que una prevención primaria, que sabemos que ha caído pues como en desuso. eh, los beta bloqueadores, pacientes que ya tenían bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, y pues no había tanto uso de GLP-1 ni inhibidores del SGLT2. Acá entonces están los desenlaces. Vemos el MACE 3 puntos como las curvas se separan con una incidencia menor en el grupo de evolocumab al cambio de los años, misma historia, solo los efectos empiezan a verse después del año de tratamiento, como ocurre con las estatinas y como había ocurrido en los estudios previos. El MACE 4 puntos también no se tocan acá y las diferencias empiezan a verse después del año. Acá entonces están las tablas y los resultados. Vamos a ver entonces que el MEIS 3 puntos, pues hubo una reducción de lo que ellos estaban esperando, casi ellos recordemos que estaban esperando un 23%, aquí es un 25%, estadísticamente es significativo MEIS 3 puntos y MEIS 4 puntos. Entonces, una de las cosas que más nos dicen es que, pues sí, de lo que más le dan garrote a los estudios en cardiología es que los desenlaces coprimarios a veces suelen mostrar asociaciones falsas. Entonces, una de las cosas que más se hace en la invitación es a mirar los desenlaces, cada uno por separado, y mirar a ver qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, en esto vamos a ver que la prevención de infarto es estadísticamente significativa, y la prevención de una isquemia que requiere revascularización. Y esto no es solo isquemia arterial, sino, pues, isquemia arterial de las extremidades, sino revascularización en cualquier lecho, coronario, ACV, cerebrovascular, etcétera. Entonces vemos cómo los resultados están arrastrados principalmente por estas dos variables, por prevenir el infarto y por prevenir esto, que ya nos da una significancia estadística. Si bien no tuvo impacto mayor en la mortalidad, en ACV isquémico no pudo demostrarlo, y en mortalidad por enfermedad coronaria no, en las otras mortalidades sí, aunque pues vemos que en realidad es rayando la unidad, pero eh, los resultados son arrastrados por estos dos, pero son desenlaces que son importantes de prevenir. Acá entonces simplemente con la calculadora del doctor Donado, cuál era el NNT para cada una de los desenlaces. Entonces, para IAM el NNT es de 77, con la reducción de riesgo que ya habíamos mirado del 35%. Isquemia que requiere revascularización, el NNT es 40. Realmente esta fue la que más arrastró los resultados. Mortalidad por causa cardiovascular, para prevenirla, pues tenemos que tratar casi 160 pacientes. Para mortalidad por cualquier causa, 58 pacientes.
para ACV isquémico, que en realidad no fue estadísticamente significativo, tendríamos que tratar 211 pacientes para prevenir uno. Acá viene la otra consideración que quisiera que tuviéramos muy en cuenta y es el análisis por subgrupos. Más que para sacar conclusiones, pues como se ha dicho clásicamente, para proponer hipótesis y vemos cómo dentro de los subgrupos el efecto es muy heterogéneo y no es consistente en todos los subgrupos, lo que nos dice que de pronto esto o necesita mayor muestra o probablemente no sea para todos los pacientes y entonces necesitaríamos depurar bien estos pacientes. Vemos que el efecto solo es, pues solo se mantiene estadísticamente significativo en los mayores de 65 años, en cualquiera de los dos sexos, es a expensas de Norteamérica y Europa, entonces Suramérica vemos que cruza el intervalo de confianza, pero como vemos, probablemente sea por el poco número de eventos, entonces no sabemos si es o por número de eventos y estar subrepresentados en el estudio, o porque realmente pudieran haber otros factores que no permitieran que este efecto fuera tan importante, entonces harían falta pues como estudios posteriores. Se mantiene solo en la raza blanca. eh, Vemos que se presenta independiente del hecho, pues, o de la enfermedad aterosclerótica que se tenga, solo es significativo cuando el LDL basal es de 120, pues 122 a 149. Sin embargo, vemos que los otros cursan en el intervalo de confianza. Ya se pregunta uno es si es por estar subrepresentados, aunque no sé, no pareciera, lo que le abre a uno pues como posibilidad de, porque no hay una dosis respuesta. Y el efecto solo se sostiene en aquellos que tenían estatina de alta intensidad, los que tenían otras, pues menor intensidad o otras terapias no se sostiene, igual que con el uso de ezetimibe, solo es estadísticamente significativo cuando no estaban usando el ezetimibe. Y aquí para el MACE 4 puntos, entonces se sostiene en la edad, se sostiene independiente del sexo, nuevamente solo en las regiones geográficas de Norteamérica y de Europa, blancos, cualquier categoría de ACV, nuevamente lo que les digo del LDL, que solo da entre 122 y 149, pero cuando es más de 149 se pierde la asociación, aunque también pudiéramos decir que eh, puede ser porque tenga un comportamiento en U, en donde si es tan alto, pues no alcanza a bajarlo lo suficiente y cuando está tan bajo, pues en realidad pues no va a prevenir mayor cosa. Nuevamente, solo se cumple cuando estaban sin ese TIMI y con estatina de alta intensidad. Ya para terminar en el análisis crítico, entonces, en cuanto a si los grupos se encontraban balanceados, sí, ya vimos la tabla uno. Los pacientes se asignaron de forma aleatoria, sí, ya vimos que sí, uno a uno todo y fue pues en realidad una aleatorización. Se ocultó la secuencia, sí, con el sistema pues eh, a través pues centrado en la web. Em, el cegamiento fue doble, casi triple, porque ellos también decían que el investigador que analizó los datos estaba cegado. Acá entonces viene la primera consideración y es que una de las críticas que le hacían a los estudios previos de estos medicamentos es que el tiempo había sido muy corto. Eran estudios a 2 años y que probablemente se subestimaba. Este es el primer estudio a 4 años, es importante reconocerlo. Sin embargo, en prevención de desenlaces cardiovasculares probablemente 4 años se pueda quedar corto, aunque como vimos, es una población seleccionada muy enferma ya con una enfermedad aterosclerótica importante pese a no haberse infartado, y pues les permitió tener varios eventos, pero en realidad quisiera uno tener un estudio con un seguimiento un poco más largo. En cuanto a la cantidad de pacientes ingresados en el estudio a los cuales no se les pudo evaluar el desenlace final, es decir, las pérdidas, fueron menores a las presupuestadas, el cálculo de la muestra fue adecuado, no tuvieron mayores problemas con esto. Los pacientes analizados, pues fueron analizados en el grupo aleatorizado. No, en realidad fue más una intención a tratar modificado más que una intención a tratar, pues, normal. El estudio se detuvo de forma temprana. No, los resultados ya los expusimos con las dificultades de los desenlaces coprimarios.
¿Se parecen los pacientes del estudio a los de mi práctica diaria? No, vimos que explícitamente hay muy poca representatividad en etnia y en raza. ¿Se consideran todos los desenlaces clínicamente importantes? Sí, pues fueron desenlaces bastante importantes, incluso más que todas las combinaciones, cogieron todos los desenlaces y mostraron que hubo impacto en desenlaces duros, que es lo que quisiéramos ver. ¿Y los beneficios de la intervención superan los posibles daños? Yo creo que sí. Yo creo que abre una puerta interesante para usar estos pacientes, pues, este medicamento en pacientes que no se hayan infartado, que no hayan tenido ácido previo. Sin embargo, el análisis por subgrupos lo que parece sugerir es que existe un efecto que no es consistente en todas las poblaciones y hacen falta estudios adicionales para depurar cuál es ese paciente al cual esta intervención pudiera ser beneficiosa, entendiendo de que no es prevención primaria si somos estrictos. Eso era lo que traía para el día de hoy. Quedo atento a comentarios. Muchas gracias, Yasser, por tu presentación. Quedamos atentos a la discusión y las preguntas. Este tipo de estudios eran muy necesarios porque la verdad tenemos en nuestro medio, con los pacientes niños, una gran cantidad de pacientes que no han tenido respuesta a terapia con estatinas o combinadas con ezetimiba, que uno le sospecha una hipercolesterolemia familiar, pero el estudio genético sale en esos pacientes, a veces inclusive documentando enfermedad aterosclerótica subclínica o pues, clínica ya no hay tanto problema, es muy difícil que las aseguradoras le den este tipo de medicaciones. Entonces, es un paso importante porque hay muchos pacientes que pueden beneficiarse de la terapia y bueno, ya tenemos ahora un poco más de evidencia para soportar esta práctica. Obviamente eso no es para todos los pacientes, pero sí hay un grupo muy importante de pacientes que sin tener un evento cardiovascular mayor, pues se hacen tratamiento. Listo, profe, muchas gracias. Ya hacer una pregunta. ¿Vos pensás que sí existe o que sí es posible diferenciar entre prevención primaria, prevención secundaria? ¿O pensás más que deberíamos hablar de un continuum de riesgo cardiovascular? Sí, profe, yo creo que en realidad esto es más un continuo, porque es que, o sea, la diferencia entre el paciente, o sea, si usted coge el paciente 5 minutos antes de que se esté infartando, es un paciente de estos. En realidad, la diferencia es esa ruptura de la placa, que no sabemos qué factores de riesgo son los que están influyendo ahí, ¿cierto? Pero en realidad esto es un continuo. A la luz de hoy, profe, lo único que tenemos es evidencia en esto, que ya es más difícil si queremos extrapolar estos resultados a población sin o con esta famosa enfermedad aterosclerótica subclínica, pues ya es complicado, pero creo que como dice el profe John Nairo, es un gran paso pues como para lo que viene de ahora en adelante. ¿Y qué opinas en vez de estatina, ezetimibe, PCSK9, estatina, ezetimibe, ácido bempedoico? ¿Cómo, profe? Me repite, ezetimibe con... Estatina, ezetimibe, inhibidor de PCSK9 versus estatina, ezetimibe, ácido bempedoico. O sea, terapia triple oral versus terapia dual más inyectable en este Profe, pues escenario. acá, por ejemplo, pues acá ve uno que la reducción en estos dos es más o menos muy similar, profe. Sería un poquitico mayor entre el 70 y el 75% con ácido bempedoico. Pudiera ser una posibilidad, profe.
Buenos días. El profe Carlos Esteban tiene la mano levantada. Sí, No, pero alguien iba a hablar antes, vale, dale, tranquila. Yo no entendí, profe, ¿cómo? Que alguien iba como a hablar cuando vos y yo mencionaste. sé Creo que la doctora Diva. consulta- Ah, no, la profe está contestando una llamada. Adelante, profe. Ah, bueno, listo. No, ya no nos quedan sino Sí, 5 sí. minutos. Casi matan al pobre Yacer con las últimas preguntas del doctor Romano. Me da ahí qué susto. Pero, Yacer, pregunta ahí, lo que nos mostraste en los análisis de subgrupos, si vos tuvieras que, eventualmente, tuviera la posibilidad de hacer un estudio nuevo, ¿cuáles serían las hipótesis en las cuales te apalancarías para hacer ese estudio? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, con la pregunta que hacen, pues los comentarios que hicieron el doctor Román y el doctor Jonairo, ¿qué pedacito de la historia nos falta para que un tomador de decisiones pueda inclinarse a preferir este medicamento, preferir no, o que este medicamento sea utilizado en personas, lo que consideramos de más bajo riesgo? Pues distinto a lo que está hoy aprobado o lo que usualmente nos aprueban. Ok, profe, entonces, la primera pregunta, ¿cuáles serían las hipótesis? Pues, en realidad, yo lo que buscaría es depurar cuál es el paciente que más se beneficia pues, de este tipo de terapias. Entonces, serían mayores de 65 años, ¿cierto? Mirar a ver si haciendo un estudio de solo menores de 65 años, si es verdad que esa eh, pues que esa asociación se pierde, o si en realidad es que estaban subrepresentados, porque vemos que el promedio de este grupo era 66 años. Eh, y asimismo, profe, con etnias más, pues, hispánicas, sur de Asia, que son, pues, regiones que conocemos que tienen un riesgo cardiovascular genético pues, muy diferente. Eh, y la segunda pregunta, profe, era ¿cuál, perdón? Pues la primera era alrededor de los subgrupos, no de lo que vos pensaras, sino de los subgrupos que mostró el estudio. Pero la segunda es con respecto a qué pedacito de la historia nos falta para poder Ah, incluir sí, esto en la toma de decisión. eso, profe. El pedacito de la historia que nos falta es que hay pacientes que ya les hemos controlado los factores de riesgo clásicos y no hemos podido identificar o sea, no sabemos los factores de riesgo clásico, estamos descubriendo unos nuevos factores nuevos cardiovasculares con asociaciones que han sido muy variables, pero no sabemos qué es lo que lleva al manejo de ese riesgo residual, profe. O sea, en realidad no sabemos qué es lo que hace que esa placa se rompa, no sabemos qué es lo que hace que una aterosclerosis pase de ser subclínica a clínica y cuál es el paciente que está a punto de convertirse en clínica, que es el paciente que necesitaría pues esa intervención. Gracias, Yasser. No más preguntas por aquí. Listo, profe, muchas gracias. Yo con respecto a esa, pues hay dos comentarios con respecto a lo que menciona Carlos Esteban Builes y la evaluación de la placa imaginológica desde el punto de vista de cuál es la placa que se va a romper es como un aspecto de investigación muy importante en los últimos días porque hay cosas de imágenes, PET, IBUS y toda esta tecnología para saber cuál es porcentaje de colágeno, cuál es más lípidos. Entonces es una pregunta muy interesante. Pero yo con estos medicamentos tengo una visión económica y no sé si de pronto esa es la respuesta que buscaría Carlos Esteban y es cuánto vale prevenir un evento cardiovascular, cuánto vale un evento cardiovascular y si al final del día estos medicamentos sí son efectivos, porque creo que desde el lado del prestador el problema es el costo. Yo creo que si estos medicamentos tuvieran el mismo costo de la estatina, por eso iba la pregunta del ácido bempedóico, yo creo que no tuviéramos tantas discusiones con respecto a si sirven, no sirven, cuándo utilizarlos. Creo que si fueran más baratos, el uso sería más generalizado. Alejo, es que la segunda pregunta iba precisamente en esa dirección y vos la complementás con la pregunta del ácido bempedóico y es cuánto está dispuesto el sistema a pagar por tener un episodio en estas personas. Yo sé que la vida no tiene precio, pero la plata también es finita
y una de las dificultades grandes con estos medicamentos y que se les viene a ellos es el precio. También esperamos pues que con la llegada de los biosimilares para esos medicamentos, eso baje, pero esa pregunta es fundamental de hacer. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a pagar por prevenir un infarto en esta gente? Y la primera pregunta iba en relación a lo que Alejo mencionó del continuum, y es que en los grupos que usted nos mostró, pareciera que existe un efecto diferenciador en personas que tienen riesgo determinado por otros factores de aquellos que no. El valor inicial de colesterol, la edad, el tratamiento de base. Vos nos mostraste que los subgrupos se diferenciaban de acuerdo a si usaban o no usaban ezetimiba, si el colesterol era más alto, si estaban más viejos o más jóvenes. Entonces, es posible que en el futuro pues, quisiéramos ver estudios donde precisamente esa población que está representada, que consideramos de más riesgo, los más viejos, los peor tratados y los de colesterol más alto, se comporten distinto a los que ya han logrado una meta más estricta con su terapia porque son más adherentes o porque tienen un perfil que les permite responder mejor y uno pudiera discriminar mejor a quién va o no este medicamento. Entonces, a eso iban las dos preguntas. Y muchas gracias, Alejo, porque con lo del precio le, le pegaste lo que quería que ya se dijera. Listo, profe, muchísimas gracias. Perdón, yo hago una preguntita, Carlos. Entonces, con este artículo que acaban de presentar, si vos fueras hoy el auditor médico para probar el medicamento, ¿te cambiaría en algo la toma de decisiones? No, señor, todavía no, a menos de que a mi compañía le ofrecieran un precio muy barato del medicamento. Carlos, es que yo creo que con los auditores el problema es de plata. Es más, yo todos los días tengo reuniones con ellos y tengo pacientes con diabetes tipo 1 acá de la corte manejados con sitagliptina y metformina y de esos no me ponen problema. Pero el paciente con aterosclerosis clínicamente significativa sin eventos coronarios le niegan el inhibidor de PCSK9 porque el criterio no es académico, no es científico, es costo. Sí, Alejo, pero entonces la pregunta es, si no supiéramos cuánto vale, con esto que nos acabo de presentar Yasser, con estos números necesarios a tratar, ¿te cambiaría a vos en este momento la toma de decisión? Profe, es que yo no necesitaba este estudio para cambiar mi decisión. Yo soy de las personas que considero que si mantenés una aterosclerosis controlada y un LDL por debajo de 100 o por lo menos menor de 70 en la mayoría de los escenarios, independientemente del medicamento que utilices, no necesitas estos estudios, pero estos estudios los necesitan precisamente para eso. Es decir, yo este estudio para mi práctica clínica no me cambia mi práctica clínica. Esa pregunta, doctor Will, es muy importante porque lo que acaba de mencionar Alejo es posiblemente la forma como pensamos la mayoría, que en el continuum del riesgo cardiovascular, el estudio no aporta en el sentido que usted, un paciente de muy alto riesgo que no logra metas, quisiera llevarlo a la siguiente terapia. La barrera con la que usted se encuentra es que cuando lo ordena, hay un montón de talanqueras a las que usted debe pasar donde le dicen no se ha infartado, no es intolerante a la estatina, ergo no se lo voy a dar. A menos que yo tenga una prueba que viene por otro lado, de que usted me diga que a mí como compañía eso me hace sentido en el futuro, pero económico. Entonces lo que nos sirve es que nos pone números para que alguien bien juicioso se siente a echarle números de si esto vale la pena o no, no clínico. Yo creo que con Alejo yo tengo la misma percepción. O no sé si alguno de ustedes necesitaba un estudio que les dijera que en un paciente que aún no se ha infartado, pero que tiene enfermedad aterosclerótica y el colesterol que no ha logrado la meta con el que usted le propuso, pues deberían intensificar la terapia. Y a usted, doctor Willes, ¿le cambia algo su práctica en el día a día? O Cisura le pregunta, ¿le ponemos eso a toda esta gente como la que perfila ese estudio? No, Carlos, yo creo que es lo que estás diciendo, ya uno va en el orden, digamos, estatina, ezetimibe, y si no con eso no se ha logrado, pues uno tendrá que avanzar en la terapia. Digamos que esto lo que me está diciendo a mí es, sí, hay unos pacientes que pueden tener beneficios. Puedo preguntar por lo de los números necesarios, si eso era algo que realmente tuviera más peso para uno poder sustentar. Y me llama la atención lo que decían del efecto en U, es porque los pacientes que están entre 120 y 150 les va mejor y los de 150 para arriba, que se supone que el LDL está más alto, no. Me queda una duda también ahí muy grande. Doctor Willes, la mayoría de los efectos en U
que encontramos en la literatura médica son artificios del método estadístico y casi siempre lo que produce ese artificio es los poquitos números, como en esas colitas cualquier evento termina siendo muy significativo. Entonces yo no le pararía mucho bolas a ese efecto en U, que es como contraintuitivo, ¿sí o no? Pues como usted lo menciona. Pues no le hace sentido que hasta 150 sí, pero ahí para allá no. Y en teoría usted en su mente tenía que el riesgo de ahí para allá pues debería aumentarse. Entonces eso toca cogerlo con pinzas porque nos pasa con el peso, nos pasa con el, con el colesterol en otros estudios. La mayoría de veces es eso, es un efecto meramente estadístico. Y eso también sería lo de la ezetimibe, porque también eso es como contraintuitivo. Si supone que la estatina con la ezetimibe le iría mejor, ¿por qué los pacientes que tenían ezetimibe en este caso no tuvieron beneficio? Ahí puede ser diferente en el sentido de que entre menos tratamientos de fondo tenga usted, más chance tiene de que un medicamento nuevo muestre un efecto más grande. Y entre más medicamentos tengan que actúan del mismo, pues por lo que pensamos que es el mismo mecanismo, al usted adicionar cada vez más medicamentos, tiene menos chance de funcionar. Imagínese el escenario donde usted compara a gente que no tiene nada versus ponerle estatina, que eran los ensayos clínicos más viejos. Usted espera que ponerle estatina le funcione mejor. Y ahora imagínese un estudio donde usted compara a gente que está sin estatina versus gente que está con estatina y a la que está sin estatina les pone ezetimibe y a los que tienen la estatina también les pone ezetimibe. Es posible que usted vea que el efecto combinado en esa comparación sea menor, pero nuevamente está explicado es porque, como entendemos este fenómeno, la terapia no es multiplicativa, sino que es ni siquiera aditiva, sino que cada que usted dice un medicamento, el efecto cada vez va siendo más pequeño que su efecto de los medicamentos por separados. Pero solo una hipótesis, pues, pensando que todo eso actúa por el mismo mecanismo, que es el colesterol. Y una pregunta, ¿el bempedóico ya está disponible y qué costo tiene versus un evolucumab o un aliru? Va a llegar el otro año, en parecer hay un laboratorio que lo va a traer de Colombia, pero por confidencialidad no puedo decir quién es, pero ya están en el proceso y sí llega mucho más barato que los inhibidores de SESACA9. Va a llegar en teoría alrededor del precio comercial de las estatinas, es decir, una rosubina te puede valer alrededor de 150, 160 mil pesos y termina siendo mucho más barato que un inhibidor de PCSK9 que te puede valer 1 millón de pesos el mes, serían 12 millones de pesos al año aproximadamente, 16 creo millones de pesos al año, algo así, llega mucho más barato, profe. Gracias. No Muchas sé si hay gracias. más preguntas o comentarios. No, para que ya se anime a echarle los números y hacer el análisis de costo-efectividad de las dos comparaciones. Ánimo. Listo, si no hay más comentarios ni preguntas, muchas gracias al doctor Yasser, excelente presentación. Damos por finalizado el club de revista del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Chao.